Me presento, yo soy Erasmo de la Peña, yo soy internista, hice la residencia de medicina interna inicialmente en Muguerza, luego hice cardiología en el Ignacio Chávez, después hice un fellowship de 3 años en la en un hospital de la Universidad de Harvard, en el Brigham and Women's y Mass General, y 2 años en la universidad, en el hospital de la Universidad de Stanford. Hace algunos años, muy probablemente algunos de ustedes todavía no nacían o estaban en pañales. Y esto es algo de lo que se ha venido gestando en los últimos 20 años y ha cambiado muchísimo. La resonancia magnética utiliza las propiedades que tenemos de algo que ya está en el cuerpo, ¿sí? Y el principio, cuando se ponen a verlo, es probablemente muy cotidiano para todos, pero es fascinante cuando te imaginas si, si lo tienes que inventar, ¿sí? O sea, si lo tuvieras que inventar, si no existiera, lo tuvieras que inventar, realmente es, sí, bastante fascinante. Y utiliza las propiedades que tienen los protones de agua. Como saben, el 70% del cuerpo es agua, y utiliza esas propiedades de los protones de hidrógeno. Tiene cierto paralelismo o es parecido a la ecocardiografía en el hecho de que se envía una señal, hay una reacción del tejido y el tejido regresa una información o una señal que se convierte en información. Y cada tejido tiene una forma diferente de reaccionar, que es el tiempo de inversión, el tiempo de spin, o sea, qué tanto gira el protón, qué tanto se inclina de manera horizontal y qué tanto se inclina de manera vertical también. Y el tiempo que toma en recuperarse. Y eso hace diferente a cada uno de los tejidos, porque no todos los tejidos tienen la misma cantidad de agua. Y si un tejido tiene más agua que otro, también podemos utilizarlo a nuestro favor, como en este caso, algún tipo de inflamación. No dependes de una ventana acústica como en el eco, como para tener un problema de elección de la ventana o que el cuerpo sea demasiado grande para poder obtener una buena imagen. Eh, Como les decía, pones un paciente, tienes antenas que reciben y antenas que envían señal, que se llaman gradientes, y esto genera que cuando metes a un paciente en un campo magnético muy alto, en este caso 1.5 teslas, puede ser 0.3, todos los protones se alinean, de que son magnéticos. Entonces todos se alinean, siguen girando. Y aprovechando y sabiendo que están, dónde están, porque todos están en una misma posición, tú envías una señal, esto va a reaccionar de manera diferente. Bien, la resonancia, esta es una tabla de cómo las, la técnica ha ido avanzando. Perdón, déjame quitar esto. Turn on reactions, ok, ya bueno. Perdón, ya desapareció. Entonces, cuando tú observas toda la tecnología, tú puedes tener tecnología que no es clínicamente relevante y puedes tener tecnología que toma tiempo en ser relevante. Y en el caso de la resonancia, la función básica em, era poco relevante hace 20 años y hoy es más relevante, y era más relevante el eco en ese momento, y hoy es más relevante la resonancia para poder obtener diagnósticos más precisos. De igual forma, del tiempo, si se fijan, del tiempo en el que fue descubierto el principio al tiempo en el que fue siendo clínicamente relevante, pues pasa mucho tiempo. Pero si se fijan en la resonancia y la tomografía, el tiempo en el cual surgió la tecnología y se hizo relevante fue muy corto, a diferencia de otras técnicas como el cateterismo, los rayos X, la ecocardiografía o la misma medicina nuclear. Igual sucede para ya específicamente la tomografía y aplicadas al corazón, el tiempo de aplicación puede ser también largo, pero es bastante importante. No utiliza radiación, una de las cosas, y cada técnica pues tiene sus ventajas. ¿Para qué usamos la resonancia específicamente en el corazón? Ok, el principio básico que deben de saber es que el estudio de elección siempre es el eco.
a menos de que busquen ciertas cosas de manera muy específica. Entonces, un paciente que no tiene un eco, tiene una cardiopatía, se debe de pedir un eco primero. La razón es que es rápido, barato, portátil y bastante validado. La desventaja del eco, en este caso, pues, es la variabilidad inter e intraoperador, sobre todo para el cálculo de la fracción de expulsión. La variación en porcentaje de el cálculo de la fracción de expulsión para la resonancia es de alrededor del 2 o 3 puntos porcentuales. Para la ecocardiografía puede ser de hasta de 12 puntos porcentuales. ¿Qué significa? Que si mi paciente tiene, yo tengo que decidir si tiene insuficiencia cardíaca con fracción levemente deprimida o tiene una fracción de expulsión normal, pues le puedo hacer un eco y me va a decir sí, si está enfermo. Si yo repito el eco, me va a decir no, no está enfermo. Y si además le pido a alguien más que lo haga, me va a decir lo mismo. Si está enfermo, y si lo repite, va a decir no, no está enfermo. ¿Por qué? Porque hay una gran variación a la hora de medir. Aún utilizando técnicas más nuevas como la ecocardiografía tridimensional. No con esto quiero decir que no sirva. De nuevo, le repito, siempre tienen que pedir un eco inicialmente y de ahí se deriva el estudio de una resonancia. Las aplicaciones clínicas también, el estudio de la cardiopatía isquémica, hoy en día en los centros de mayor desarrollo se prefiere la utilización de ojo, los centros de mayor desarrollo, no en cualquier centro, se prefiere la utilización de la resonancia para buscar defectos de perfusión o significancia de oclusiones coronarias, es decir, paciente que tiene un 50% de estenosis coronaria, la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética para detectar isquemia y viabilidad es mucho más alta que la del estudio de medicina nuclear SPECT y es muy similar a la del PET. Otro de las utilidades, cardiopatías congénitas. Obviamente la resonancia es rey en los tumores cardíacos, en la enfermedad vascular y enfermedades vasculares aórticas y pulmonares, pero también en las enfermedades infiltrativas. La resonancia magnética nos da un abordaje eh, comparado a lo que sería una biopsia no invasiva de un tejido. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Desventajas que no hay disponibilidad. Inicialmente no, pues tiene un marcapasos. Ustedes, si mandan a algún centro, a ciertos centros de la ciudad, a hacer una resonancia, les van a decir que no se puede porque tiene un marcapasos y eso ya no aplica. Desde los marcapasos que no eran compatibles, como en este ejemplo, si pueden ver mi mouse, el puntero. Sí, ¿Hello? Sí, ok. Bien, este es un paciente que está operado del corazón y esto que ven aquí es el cable ventricular del marcapaso y aquí arriba está la ausencia de señal que genera el marcapasos. Casualmente este es un paciente que hicimos en el 2004, hace pues, ¿qué? 20 años. 21 años y ya hacía estudios de resonancia con marcapasos. Aún así, después de 20 años, hay lugares en la ciudad donde piden una resonancia con un marcapasos y si no es compatible, no lo hacen. No, sí se puede, aunque no sea de la generación compatible. Ya hay muy pocos porque duran 10 años, pero la mayoría ya son todos compatibles. De igual forma, abajo esto es un desfibrilador en un paciente con una miocardiopatía dilatada. El tema con estos es que genera mucha ausencia de señal. Actualmente hay secuencias que permiten evitar estos artefactos o que sean menores los artefactos. De igual forma, era impensable meter a un paciente con un marcapasos en una resonancia de 3 teslas. Hoy lo podemos hacer, dependiendo del marcapasos. Ahora, aquí viene la perla de lo que ustedes deben de saber. Si tu paciente necesita una resonancia magnética y tiene un marcapasos, ¿qué hay que hacer? Uno, pues verificar que sea compatible con resonancia. Si no es compatible, no pasa nada. ¿Ok? ¿Qué se hace? Le tienen que hablar al técnico que programa los marcapasos para que lo ponga en un modo asíncrono o ODO o AAI. Comúnmente se inhiben las funciones antitaquicardia, se inhiben todas las funciones porque esas las puede estimular el magneto. Entonces lo ponen
ODO, y que el paciente no sea dependiente de marcapasos. ¿Ok? Si tiene frecuencias de 30 y le apagan el marcapasos, pues el paciente va a estar sintomático. Lo pueden hacer acostado. No, no necesariamente va a ser síncope, pero pues es muy raro que un paciente esté 100% con frecuencias de 30 y que esté dependiendo del marcapasos, pero puede suceder. Entonces, la próxima vez que tengan un paciente que tiene un marcapasos y que necesita una resonancia, lo único que van a hacer es coordinar con el técnico de radiología y coordinar con el técnico de marcapasos para que lo ponga en modo asíncrono, ODO. Bien, dentro de la función ventricular, si se fijan, aquí este es el tórax y una gran cantidad de grasa. Con un ecocardiograma, esta grasa y el pulmón y el tejido del pulmón, sobre todo si está congestivo, pues vas a tener sombra acústica. En este caso, no hay sombra acústica y una de las grandes ventajas de la resonancia es que la misma sangre, al tener un tiempo de inversión, para un tiempo de T1 o propiedades giromagnéticas diferentes, genera un contraste natural. Es decir, este es un estudio sin medio de contraste endovenoso. Este es un estudio para nosotros simple, pero la definición entre el subendocardio y y el miocardio es muy, muy, muy precisa. De igual forma, la visualización de fugas valvulares e inclusive definir cuál es el segmento que está fallando, P2 en este caso. ¿Por qué digo P2? Bueno, pues es una miocardiopatía dilatada y tiene ausencia de movimiento de la cuerda tendinosa. Si se fijan, pues básicamente nada más está bailando, no hay contractura o contracción en esta parte basal. Hay algo de contracción en esta parte también, pero en esta parte hay adelgazamiento y hay discinesia. En lugar de moverse hacia adentro, cuando debería, se mueve hacia afuera. Esto, además de verlo como se los expliqué, se puede cuantificar, ¿sí? La función ventricular se puede cuantificar y sobre todo la visualización del ventrículo derecho se logra mejor que con un ecocardiograma. Podemos hacer cálculo de masa cardíaca. Entonces, la resonancia es el estándar de referencia para el cálculo de masa, fracción de expulsión de ambos ventrículos, contractilidad segmentaria, volúmenes, grosor parietal y engrosamiento sistólico. De igual forma, para las aurículas. Em, Bien, ahora, si utilizamos esto a nuestro favor y sometemos al paciente a un estrés, podemos determinar si existe alguna alteración en la contractilidad. Este es un ejemplo de una resonancia con reposo y atropina, perdón, y dobutamina, en este caso dobutamina y atropina, eh, en la cual el engrosamiento sistólico se mantiene. Este es un estudio negativo. Hoy rara vez hacemos dobutamina. ¿Por qué? Porque la adenosina tiene similar sensibilidad y especificidad. Esto empezó a hacerse desde el 99 en un grupo de Wake Forest, la Universidad de Wake Forest, en donde los pacientes que eran rechazados para un eco, porque eran obesos, porque tenían EPOC o estaban operados del corazón, los llevaron a hacer un una resonancia con dobutamina y encontraron que la sensibilidad y especificidad para enfermedad trivascular de un solo vaso, de dos y de tres vasos es, eh, es bastante, bastante sensible y específica. Y después de 25 años, el seguimiento, la sensibilidad y especificidad está por arriba de los 90. Lo que utilizamos cotidianamente es la perfusión miocárdica de primer paso, es decir, vemos cómo llega el contraste al ventrículo izquierdo y cómo se distribuye a través del árbol coronario y cómo es que llega al músculo miocárdico. Si en este caso utilizamos adenosina, regadenoson, que no se vende en México, o dipiridamol. Yo sigo usando adenosina, ahorita les enseño el protocolo, y esto produce un flujo que no es homogéneo, en donde haya una lesión obstructiva, se pierde el mecanismo de compensación. Utilizamos gadolinio, gadovist, que también otra perla de lo que deben de saber. Hay varios tipos de contraste en el gadolinio, pueden ser cíclicos y no cíclicos. Y para fines prácticos, hoy en día sabemos
que teníamos el conocimiento de que el medio de contraste podía producir algo que se llama nephrogenic systemic fibrosis o fibrosis nefrogénica sistémica, que es una enfermedad muy rara, pero tiene una letalidad muy elevada. Y esto se veía en pacientes con insuficiencia renal o daño renal a los que se les aplicaba este medio de contraste. Hoy en día, lo que deben de saber es que si tú utilizas un medio de contraste específico que se llama Gadovist o Gadofosfate, Gadovestate, perdón, o Gadovist es la marca comercial, hay estudios en donde aún en pacientes que tienen daño renal y que no están en diálisis, y aún en pacientes que están en diálisis, se ha utilizado y se ha visto exactamente cero casos de fibrosis nefrogénica sistémica. Entonces, otro paradigma que se ha cambiado es el hecho de que no le puedes dar medio de contraste de gadolinio a un paciente con problema renal. Falso. ¿Sí? Tienen que saber cuál dar, eso sí, que es el Gadovist. Bien, este es el protocolo que usamos de adenosina. Yo lo sigo utilizando el mismo desde que yo era residente y es 140 microgramos por minuto, por kilo por minuto, durante 4 minutos. Aquí inyectamos en este caso el contraste. A los 2 minutos, para poder aplicar adenosina necesitamos que no tomen café durante 24 horas ni cosas que dicen que son descafeinadas, porque estas sí tienen algo de cafeína. Entonces la cafeína inhibe el mecanismo por el cual genera la vasodilatación, la adenosina. ¿Ok? Entonces es una indicación, es decir, el beber café es una contraindicación relativa. ¿Por qué? Porque entonces lo único que hago es duplicar mi dosis. En lugar de 140 me voy a 280. Cosas que deben de saber de la adenosina: no se debe dar en pacientes que tienen vasoespasmo, perdón, broncoespasmo reciente. Sí se puede usar en enfisematosos, pero bajo la condición de que no haya requerido broncodilatadores en las últimas 2 semanas. Ojo, requerido, porque hay pacientes que los toman cotidianamente, los necesiten o no los necesiten. ¿Sí? Y un cuadro de asma reciente también es una contraindicación. ¿Qué hay que hacer? Estar preparados nada más para que no vaya a ser un broncoespasmo. Es raro, pero sí, sí sucede. Bloqueo AB avanzado es otra contraindicación. Muy bien. Este es un ejemplo de un protocolo de perfusión. Es paciente de nosotros. Hacemos adquisiciones de cines para el cálculo de la fracción de expulsión, evaluación valvular, ver el pericardio. Eh, Posteriormente adquirimos perfusión. Podemos hacer secuencias opcionales si estamos sospechando infarto, si estamos sospechando em, inflamación. La resonancia nos permite detectar cuando un infarto es agudo o cuando un infarto es crónico. Ahorita les voy a explicar. Hacemos perfusión en estrés, eh, y este es un ejemplo de una perfusión positiva. Si se fijan, el contraste llega al ventrículo derecho, luego pasa al ventrículo izquierdo, ahí se está llenando el ventrículo izquierdo, de ahí va a salir a la aorta y va a pasar, la aorta le va a llevar sangre a las coronarias. Si hay una obstrucción significativa, va a pasar esto. Si se fijan, se forma un círculo eh, en todo el subendocardio y posteriormente persiste solamente en el área del septum, aquí. ¿Ok? Este es un eje corto, músculos papilares, aquí están, pared lateral, pared inferior, ventrículo derecho y pared anterior. Y este defecto de perfusión es totalmente anormal, al igual que este de aquí. Después de eso, podemos hacer algo que se llama secuencias de realce temprano, que nos sirven para ver la obstrucción microvascular, y le hacemos perfusión en reposo. Algunos no lo hacen. Y al final hacemos realce tardío para am, evaluar la presencia o no de una zona de fibrosis. En el realce tardío, lo que sucede es que el contraste pues se atrapa al no haber, al haber un tejido muerto, se atrapa, ya que es mucho más lenta la eliminación del tejido muerto. Ahora,
Este es un metaanálisis en la evaluación de la enfermedad arterial crónica y es un estudio muy, muy, muy bonito porque comparó la angiografía como medio de referencia, comparó la reserva de flujo fraccional como referencia. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una lesión del 60% que no es significativa y lo que me va a dar la significancia es la reserva de flujo fraccional. Entonces, sensibilidades 80, 86, con un área bajo la curva de 84. Y la posibilidad ahora, ojo, eh, no hay estudios 100% específicos o sensibles, ¿sí? Aquí hay varias cosas que analizar. Esto es a través de todos los estudios. Si utilizamos otras técnicas como la prueba de esfuerzo, como el ecoestrés en banda, la sensibilidad es más baja, ¿sí? En muchos estudios. Entonces, ¿puedes diagnosticar comparado con tu estándar de referencia, que es la angiografía? Sí. ¿Puedes diagnosticar la significancia de la lesión basado al estándar de referencia, que es reserva de flujo fraccional? Sí. Y la estimación de la probabilidad, tanto anatómica como funcional, después del estudio, es muy alta también. Es decir, la resonancia permite discernir si estás enfermo, es muy exacta; si no estás enfermo, es muy exacta también. Entonces, además de esto, tiene un factor pronóstico, ¿sí? El factor pronóstico me lo da varias cosas. Que tenga realce tardío, sobre todo, y es decir, zonas de fibrosis, y que tenga además isquemia. Entonces, para cualquier tipo de mortalidad, los que tienen realce tardío positivo tienen un mayor número de eventos de muerte por cualquier causa, muerte cardiovascular y MACE. Y el número de eventos anualizados cuando tú tienes isquemia y un infarto es muy alto, también comparativamente con quien no lo tiene. Entonces, ¿para qué me sirve? Me sirve para decirme que además de que si yo tengo una resonancia que es negativa, yo tengo un 0.5% probabilidades de que esa persona no tenga ningún evento en los próximos años. ¿Ok? Entonces, esto es pues, básicamente un valor predictivo negativo muy elevado. Se han hecho muchos estudios aleatorios, comparando con eco, comparando con resonancia, perdón, con medicina nuclear, comparando con PET. Y esto ha llevado a la decisión de que hay una superioridad de la resonancia por la SPECT, por la medicina nuclear, al grado de que en las guías NICE en español o NICE para los ingleses, el uso de la resonancia está justificado. Es más barato, es más rápido. Es decir, para obtener la misma información en un SPECT me va a tomar 4 a 5 horas y voy a usar radiación y el costo es más elevado. Para obtener la misma información y mejor, con tan solo 40 minutos, lo puedo obtener con la resonancia. Bien, los estudios, bueno, ya esto hablamos. Básicamente estoy redundando un poquito, pero el estudio CMARC, que es un estudio aleatorizado, demostró la superioridad de la resonancia encima del SPECT. Esto es CMARC también para decir que si tú tienes una resonancia normal, es mejor predictor de sobrevida que un SPECT normal. Si tienes un SPECT anormal, la resonancia es todavía mejor predictor de eventos cuando la resonancia es anormal. El grado de revascularización también es comparativo con el hacer una reserva de flujo fraccional durante el cateterismo. Utilizamos la reserva de flujo fraccional. Para los que no saben lo que es, la reserva de flujo fraccional o FFR, también van a escuchar el nombre de QFR o IFR, pues es básicamente determinar si una lesión, véanlo así, es como hacerle una prueba de esfuerzo a una lesión coronaria durante el cateterismo. Me va a decir si es funcionalmente normal o anormal. Y eso es lo que me hace decidir si le pongo un stent o no. La resonancia te da la misma información que te da eh, la reserva de flujo fraccional. La diferencia es que pues esto es no invasivo y es antes del cateterismo. Entonces, eso me permite también planear mis procedimientos. A ver, si yo encuentro una lesión en la circunfleja, no le voy a hacer nada porque
tengo que, porque yo ya sé que la resonancia es negativa en la circunfleja, pero fue positiva en la descendente anterior. Ok, entonces en este estudio, MR o Mr. Inform o MR Inform, disminuyen el número de revascularizaciones innecesarias y además disminuyen los eventos, es decir, no hay diferencia en los eventos a largo plazo. La perfusión cuantitativa, lo que más usamos es cualitativo, lo que viene en lo que se está desarrollando ahorita, eso son cosas nuevas, es cuantitativa. Entonces, esto permite ver el flujo segmentario y nos ayuda en ciertas patologías. Los cuantitativos calculan la diferencia entre el estrés y el reposo y evalúan respuesta vasodilatadora y nos ayudan a ver lo que es el flujo miocárdico global, la reserva de perfusión miocárdica, que es el ratio o la relación entre el flujo miocárdico global en reposo versus estrés. Este es un ejemplo de algo que se hace, lo hacemos aquí em, y podemos ver que hay un defecto en la pared lateral durante el estrés, en esta zona, y durante el reposo desaparece. Entonces, aquí podemos cuantificar no solamente el daño, sino también cuantificamos la cantidad de sangre que está dejando de fluir y eso tiene un valor pronóstico también. Dice que se le llama ischemic burden o carga isquémica, cuando la carga isquémica es mayor del 8%, el número de eventos es mucho más alto. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una carga isquémica de un 3%, aunque esté obstruido, le puedo dar tratamiento médico y a ese paciente no le va a pasar nada. Este es un ejemplo de nosotros en una paciente que tiene enfermedad microvascular, es decir, tiene INOCA, que es isquemia, perdón, pues sí, isquemia with normal coronary arteries. ¿Ok? Entonces, la reserva del flujo fraccional, cuando nosotros hacemos una comparación, y lo podemos hacer por territorios. Entonces, en este caso de mi paciente, lo que debe de suceder es que durante el reposo hay 3.7 mililitros por gramo por minuto de flujo sanguíneo, más o menos 3 en todo el territorio, pero cuando le doy vasodilatación, si las arterias son normales, yo espero que se duplique. Es decir, debe de ser por lo menos 2, ¿ok? Y si se fijan, durante el esfuerzo a esta paciente en particular, de manera global hay una disminución del flujo coronario en los 3 territorios. Entonces, mi reserva de perfusión miocárdica está alterada, ¿ok? Entonces, esta paciente que sé que tiene las coronarias normales, pues tiene enfermedad de la microcirculación y el tratamiento es diferente. Otra forma de saber, y es una forma muy brillante al que se le ocurrió, pues es muy fácil. Em, Toda la sangre que llega a las coronarias se va al seno coronario, se vacía, es el basurero de las arterias coronarias. Entonces, yo puedo saber, si yo reviso el basurero, yo puedo saber cuánto estás comiendo. Si el basurero está lleno, significa que estás comiendo mucho. Si está vacío, es que estás comiendo poco. Perdón por la analogía, pero en este caso lo que hacemos es medir el flujo del seno coronario, que es este, de aquí, en reposo y durante el esfuerzo. Y también debe de duplicarse. Esto, cuando es anormal, aumenta el número de eventos. La reserva de flujo coronario menor de 2, cuando es mayor de 2, cuando hay isquemia, es decir, cuando junto además con lo que estoy viendo, aumenta mi sensibilidad y especificidad. Bien, mapas paramétricos. Esto es muy importante. Hoy el día, el diagnóstico de miocarditis y de enfermedades infiltrativas del corazón, am, como amiloidosis, em, se hacen con la resonancia. Lo que hace el mapa de T1 y mapa de T2, ojo, son mapas, porque hay secuencias también que se llaman T1 y T2. Bueno, esto es mapa. Lo que hace es que ofrece una estimación cuantitativa del T1 y T2 en cada píxel. Y esto me permite generar, el cambio se mide en milisegundos, ¿ok? Si yo tengo el, eh,
digamos, los tiempos de relajación alterados eh, se pueden contrastar contra rangos normales de pacientes. Lo que hacíamos nosotros para ver si había edema era hacer una imagen que se llama STIR y comparábamos con el mismo miocardio del paciente. Pero si todo está inflamado, pues la comparación era buena. En este caso, los mapas no se comparan contra el mismo paciente, sino con una base de datos de pacientes que ya tenemos, que se hacen para cada centro y ayudan a disminuir la variabilidad inter e intraobservador y además el diagnóstico de las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, ya sea por AL o por ATTR o la enfermedad de Fabry, se hacen con resonancia magnética. De igual forma, la hemocromatosis, el estudio de elección para hemocromatosis cardíaca, pues es la resonancia. El realce tardío, como les decía, el contraste se inyecta y se va al músculo y el músculo vivo lo saca de ese lugar. Es decir, hay un buen wash in, wash out del contraste. En donde hay fibrosis, suele haber depósitos del realce tardío. Si yo no uso el contraste y uso solo los mapas, yo puedo calcular el T1. Esto va a estar alterado, obviamente, ¿sí? Y va a estar prolongado. Pero además, yo puedo ver si tiene, con los mapas paramétricos, si esto tiene además inflamación. Y si yo le pongo contraste y mido el T1 después del contraste, yo puedo medir el volumen extracelular. Entonces, el, el medir el volumen extracelular es como, imagínense que van al cine y que hay una función llena, pero se meten de todos modos y se sientan entre los asientos y le dicen a la persona, hazte tantito para allá, pues va a estar empaquetado. Es decir, va a haber más volumen en un menor espacio, va a haber más volumen de gente. En el caso, por ejemplo, de la miocardiopatía hipertrófica, están hipertróficos las fibras miocárdicas, los miocitos, etcétera. O en el caso de la amiloidosis, pues van a estar los espacios intersticiales o intercelulares, van a estar llenos de amiloide y esto va a hacer que aumente el volumen extracelular. Entonces es algo de lo que me puedo apoyar para el diagnóstico de enfermedades. Hoy sabemos, de acuerdo a un estudio que hizo un doctor que se llama Ray Kwong, que es el director de resonancia del Brigham, donde estudié, es que hicieron un estudio muy bonito. Les hicieron resonancia, les pusieron medio de contraste y estos pacientes fueron llevados a cirugía, les tomaron biopsias y ellos pudieron determinar que, aunque no lo crean ustedes, un infarto del 75% le ponían un puente, ¿sí? Pensando en que tenía un adelgazamiento y que iba a mejorar. Hoy sabemos que eso son patrañas porque cuando tienes una transmuralidad mayor del 50%, las posibilidades de que mejore la función son muy bajas. Otra perla de lo que deben de saber. Van a escuchar frecuentemente cuál es el estándar de oro para medir viabilidad en el miocardio. Ok. It's a trick question, y es una cuestión de gramática. Eh, el estándar de oro para saber que algo va a mejorar es revascularizarlo y que se vuelva a mover. ¿Sí? Ese es el estándar de oro, que mejore la función. ¿Ok? El método no invasivo que tiene el mejor valor predictivo negativo y valor predictivo positivo es la resonancia y el PET. ¿Ok? Entonces, tanto el PET como la resonancia no hay diferencias. La diferencia tiene que ver con el usar la radiación y la disponibilidad. Para esto está esta gráfica, en donde a medida de que se hace más... Ahora, el PET tiene un problema. La resolución espacial, que es la capacidad, véanlo en resolución, como la resolución de su computadora o de su teléfono, ¿sí? Imagínense un teléfono de hace 10 años, por la resolución era 480 por 560, por poner algo. Y los de hoy son 1024 por 1024, ¿ok? Entonces imagínense que la resolución del PET, como pueden ver aquí, en este caso, esto se reportaría como normal en el SPECT, en el PET hay algunos cambios, pero en la resonancia sabemos que hay fibrosis no transmural. ¿Por qué? Porque el miocardio mide de 8 a 11 milímetros, de 7 a 11, sobre todo si está infartado, y la resolución espacial para el SPECT es de 8 milímetros, para el SPECT es de 5, y para la resonancia es de menos de 1 milímetro.
¿sí? Entonces, si se fijan, eh, el ver hasta un pequeñísimo infarto no transmural es más fácil con la resonancia. Entonces, son muy similares entre más enfermo esté el paciente, ¿ok? Pero entre menos transmuralidad tenga, es mejor la resonancia. Bien, hay un estudio, esto es viejísimo, ya digo, hay estudios mucho más nuevos, pero desde ese entonces ya sabemos que la mitad de los segmentos con captación subendocárdica de Gaulinio fueron normales para el PET. Es decir, el PET decía, no, hombre, no tienes nada. Obviamente, pues tener un infarto y la prevención secundaria es diferente para estos pacientes. Enfermedad microvascular, bueno, no todo lo que brilla es oro, no todos son no todo es la enfermedad epicárdica, hay que tomar en cuenta que puede haber enfermedad de pequeños vasos, ¿sí? Este es un ejemplo, perfusión en estrés y perfusión en reposo. Si se fijan, se ve negro de manera difusa. Si yo cuantifico esto, pues va a estar más baja la perfusión que la de este en reposo, a pesar de que durante la vasodilatación debería de mejorar. ¿Para qué nos sirve? Este es un caso de enfermedad microvascular. Esta es una paciente que llegó a urgencias con dolor de pecho. Un paciente hizo síncope y esto es la tomografía, nos mostraba esto. Entonces, lo primero es, tiene una disección aórtica, pero yo no le veía el flap y yo no veía datos de disección. Entonces, se le hizo una resonancia y vimos este patrón. Este paciente tenía dolor de pecho, síncope y tenía elevación enzimática, troponina de 25,000, más o menos. Entonces, si se fijan, aquí no se mueve nada esto. Esta parte se mueve un poco. Y si tuvo un infarto, pues esto debe de tener realce tardío y edema. Y esta es la secuencia de realce tardío, en donde vemos que nada más hay edema, pero no hay zona de fibrosis. ¿Qué significa? Que este paciente tiene un Takotsubo, de 36% de fracción de expulsión con volúmenes normales. Este paciente se recuperó. El diagnóstico de amiloidosis también, hay un patrón subendocárdico, puede ser difuso y puede dar también alteraciones de la perfusión. Esta es una perfusión en estrés y esto es en reposo de un paciente con amiloidosis con alteraciones del strain, un strain anormal por resonancia, y este es el cateterismo del paciente. Hay enfermedad difusa, pero no hay lesiones significativas como para explicar este defecto focal. Para el realce tardío, la correlación es súper, súper alta. Esto es, son infartos en modelos animales. Esta es la resonancia del infarto del modelo animal. Y si se fijan, pues prácticamente es una copia al carbón de lo que están viendo aquí. Vean la definición submilimétrica, como les decía. Pueden ver hasta este pequeñísimo zona de infarto. Lo pueden ver aquí, cómo se forma. Vaya, es una característica muy relevante de la resonancia. Si se fijan, es prácticamente lo mismo eh, de manera subendocárdica. Esto es imposible, imposible de hacer con esta definición con el PET. Utilidad práctica, bueno, pues podemos hacer angiografías. Yo prefiero la tomografía. ¿Por qué? Porque se tarda mucho tiempo en hacer este estudio. Toma 8 o 10 minutos y no siempre quedan así. Estos son los estudios Todavía no estamos ahí, pero ya nos acercamos. Cuando utilizo una resonancia para ver las arterias coronarias, solo hay una indicación en este momento, tipo 1, que es sospecha de orígenes anómalos. ¿Ok? Si no quieren someter al niño o al adolescente o al paciente a la radiación, pues le pueden hacer una resonancia para ver los orígenes de las arterias. Este es un caso, un paciente de 38 años, muy joven. Si se fijan, del lado izquierdo está el estrés, del lado derecho está el reposo. Se fijan, hay un defecto en toda la pared anterior, la pared inferior, y lo único que pareciera que está conservado es la pared lateral. Y es 100% reversible, es decir, hay isquemia y es una isquemia severa. Hicimos una cuantificación de algo que se carga, de la carga de isquemia y es muy elevada, tiene un 35%
de carga isquémica o ischemic burden. Esto es el estudio del strain, en donde hay unas alteraciones del mismo, y esta es su tomografía. Entonces, en la tomografía tenía una obstrucción del 100%, una oclusión total de la descendente anterior y tenía una oclusión de la descendente posterior. Entonces, ¿para qué me sirve la resonancia? Bueno, me sirve para ver si esto es viable. Es decir, si está muerto, pues no tiene caso que le meta catéteres y lo funcione y corre el riesgo de matarlo. Pero si está vivo, pues cambia el pronóstico si yo destapo estas arterias. Entonces, la tomografía la usamos para planear el procedimiento y si se fijan, pues aquí es muy bonito el contraste y aquí se ve menos intenso, es por la obstrucción y por el llenado de la circulación colateral. Este es el cateterismo después de la colocación de los stents. Entonces, bueno, para terminar, les quiero decir que la resonancia magnética es el estándar de referencia del cálculo de la fracción de expulsión, del cálculo de volúmenes, del cálculo de la masa para las aurículas, para los ventrículos derecho e izquierdo. Les da una muy buena discriminación entre el tejido epicárdico y el subendocardio y podemos hacer varios abordajes de viabilidad para saber si vale la pena o no eh, revascularizar un paciente. Tiene mayor sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo que la medicina nuclear. Tiene un excelente valor pronóstico, tanto para isquémicos como para no isquémicos, al grado de que el porcentaje de fibrosis me dicta cuándo debo de poner un desfibrilador automático implantado. Y bueno, pues la viabilidad. Muy bien, chicos, pues eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna duda, puede abrir su micrófono, por favor. Hola, buenos días, doctor Erasmo. Habla la doctora Pulida acá del Hospital Metropolitano. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo la duda de si la resonancia tiene algún... eh, puede darte... Se está cortando. Me quedé en si la resonancia tiene algún. Que si hay alguna diferencia si uso la técnica de estrés. Sí, sí puede haber diferencia. Si uso butamina o uso adenosina, eh, la única es, solo hay una razón para utilizar dobutamina y es ver la función, el pronóstico de mejoría de una revascularización. Lo usamos, por ejemplo, en pacientes con estenosis aórtica eh, de bajo flujo. Damos dosis bajitas, 5 y 10 gamas de dobutamina, pero el consenso actual es que no hay diferencia si solo utilizas adenosina. Es decir, si tú necesitas ver isquemia, dale adenosina. No le puedes dar adenosina, usa dobutamina. No le puedes dar, ¿por qué? Pues tiene un bloqueo, tiene eh, enfisema y está con broncoespasmo todo el tiempo. Entonces debes de darle mejor dobutamina. Pero es bien raro. Yo tengo muchos años de no hacer una dobutamina. Muchos. Todo lo hacemos con adenosina, aún en enfisematos. Hola, ¿ya se escucha? Ya. Sí, es que se cortó. Estaba preguntándole, doctor, que en la resonancia si hay algún tema de operador dependiente, o sea, que si puede haber un problema por quién lo interpreta. Bueno. Ok. Qué buena pregunta, fíjate. Em, es mucho más, o sea, la curva de aprendizaje para la tomografía es muy rápida. Una persona puede aprender a interpretar tomografías en 4 meses. Eh, no va a ser experto, pero lo puede hacer. Su problema va a venir cuando haya situaciones especiales, fibrilación, se movió el paciente, etcétera.
En la resonancia, tú tienes dos factores. El primero es el técnico, es la adquisición, y el segundo es la interpretación. En cuanto a la medición de los valores, si aprendiste, la curva es muy lenta. A mí me tomó un par de años aprender eso. Y todavía al día de hoy, después de 20 años de estar haciendo esto, eh, aprendo todos los días, ¿sí? Y el entrenamiento, hay mucha gente que no lleva un entrenamiento formal de resonancia y bueno, ya anda dando tumbos. Este, y sí, sí, claro que hay una diferencia enorme, enorme, enorme de una persona que se dedica solo a hacer esto, de una persona que, no sé. Y eso es una buena pregunta porque por años las compañías, si tú comprabas un resonador, te decían, yo te entreno a uno de tus radiólogos o a uno de tus cardiólogos para que hagan imagen cardiovascular. Y los mandaban 2 semanas a, no sé, a Londres o a algún lugar fancy. Y en 2 semanas querían que regresaban como expertos y pues es imposible. ¿Sí? Imposible. Yo dediqué 3 años de mi vida a aprender esto, cardiología nuclear, resonancia magnética y tomografía. Me tocó desarrollarla porque no existía. Y la resonancia estaba empezando como técnicas. Entonces, eh, la tomografía sí la tuve que desarrollar, no existía, no había un estándar de cómo, es más, la Sociedad Mundial de Tomografía Cardiovascular se llama Society of Cardiovascular Computed Tomography, tiene como 15,000 miembros, yo soy el miembro 167 de esa sociedad, soy miembro fundador de esa sociedad. O sea, no les quiero presumir, les estoy diciendo que no había nada, entonces, pues todo eso me lo tuve que imaginar y tuve que desarrollar cómo interpretar algo. Y ahí sí hay una diferencia importante en cómo te entrenes y cómo lo interpretas. Ahí sí hay variabilidad. Entonces, sí, pero en cuanto a la técnica como tal, si yo agarro un estudio y sé hacer bien las cosas y lo mido, y yo agarro ese estudio que está bien hecho y que está medido, y yo se lo mando a mi amigo Dipan en el Metodista o a mi amigo Milan Desai en la Cleveland Clinic, que estudiamos juntos, no sé, le digo, mídele. La variabilidad va a ser del 2%, ¿sí? Dadas las condiciones similares. Entonces, para mantener la homogeneidad en la adquisición, la misma sociedad de resonancia magnética tiene los protocolos de adquisición para cada patología y los puedes descargar del internet, los pones en tu resonador y de esa forma no estás adivinando. Sí, muchas gracias, doctor. Y entonces los centros que en Monterrey están disponibles con buena calidad de resonancia, ¿cuáles podrían ser? Mira, te lo voy a decir cómo es. Nosotros hacemos 350 resonancias al año, ¿ok? Que es un número enorme. Es el centro privado del país en donde más resonancias de corazón se hace. Para que te des una idea, el Hospital Muguerza hace 1 o 2 resonancias de corazón al mes. Al mes, sí. Hoy hacen un poquito más porque, pues, obviamente esto va generando un cierto buzz, pero eh, son muy poquitos los que se hacen fuera de este lugar. Y sí, sí hay mucha diferencia. O sea, el hospital universitario debe ser una cada 2 meses. Entonces, sí, sí es muy relevante el centro. Y el costo en nuestro hospital es el costo más barato de la ciudad. Una resonancia aquí cuesta ya con contraste y con IVA, sin adenosina. La básica, por ejemplo, para una miocardiopatía dilatada, para una insuficiencia aórtica. Para cuantificar insuficiencia mitral, no lo puse aquí, pero es muy importante. Hay una diferencia grande cuando vas a mandar a un paciente a operar, es mejor hacer una resonancia para ver la insuficiencia mitral que solamente el eco. Hay un mismatch, hay un gran número de pacientes que por eco dicen que es severa y por resonancia es moderada. ¿Cómo sabes quién tiene la razón? Muy fácil. Los mandas a operar a los dos, ¿sí? Con el paso del tiempo ves si hay cambio en los volúmenes y remodelación. Hay un estudio muy bonito que hizo un amigo mío que se llama Steven Wolf y les cuento rápidamente la historia de los valvulares. Steven Wolf es el laboratorio hay un hospital que se llama Lenox Hill en Nueva York y es un centro de cardiología muy importante.
Ahí se hace el TCT, digo, la gente que hace el TCT, los principales, eh, eh, digamos, los big shots de la intervención a nivel mundial están ahí. Entonces, su médico se llama Steven Wolf, que por cierto es un radiólogo que solo se dedica a hacer cardio. Y Steven le mandaban a hacer a los pacientes, les mandaban a hacer adenosina para saber si necesitaban revascularizarlos o no antes de la cirugía mitral, ¿sí? Les hacían la adenosina y él veía que lo iban a operar por insuficiencia mitral severa y él les medía la insuficiencia mitral y esto me lo platicó él a mí, dice, oye, la primera vez yo veía que tenían insuficiencia leve y que iban a ir a cirugía al día siguiente y yo decía, Dios de mi vida, o sea, la resonancia no sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues el eco está diciendo que es severa, lo van a operar y yo estoy viendo leve. Bueno, entonces lo que empezó a él de manera muy brillante también, le gira muy bien el cerebro, es, bueno, si es severa, después de la cirugía, sus volúmenes ventriculares y el tamaño del corazón y la masa deben de ser menores a los 6 meses. Entonces, ese es tu estándar para saber si había realmente algo severo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la insuficiencia mitral se empieza a dilatar, se empieza a dilatar, aumenta el volumen, aumenta la masa, aumenta los diámetros. Entonces él se dio cuenta que los pacientes en los que él veía que era leve, a los 6 meses no había cambio en los volúmenes. Entonces ahí el eco estaba equivocado y la resonancia tenía razón. Entonces, en algún otro momento si les interesa, búsquenlo así como el cálculo, sobre todo en insuficiencia mitral para determinar quién va a cirugía. Lo mismo con insuficiencia aórtica. La resonancia es muy buena para cuantificar insuficiencias. ¿Y entonces el costo, Doc? Ah, perdón, me perdí, me ganó el déficit. 8,000 pesos cuesta. Un eco cuesta en el hospital 9,500 pesos. Un eco simple. Está más barata que el eco. Ya lo van a arreglar, digo, y los amenacé. Le dije, no, no le van a subir el precio de la resonancia, le van a bajar el precio al eco, ¿sí? Pero sí, cuesta más barato. Me acabo de enterar que es más barato una resonancia con contraste de corazón que un eco en el hospital. Ojo, en el hospital, afuera no, pero, digo, porque un eco te puede costar, en el San Vicente te cuesta 2,000 pesos y en el Ángeles te cuesta, no sé, 15,000 pesos el mismo eco, ¿no? Igual la resonancia, por ejemplo, la resonancia en el Ángeles cuesta 28,000 pesos, en Muguerza cuesta 19,000 y tantos. O sea, sí hay mucha diferencia de precio. También esa es otra de las razones por las que hacemos muchas. Muchas gracias, Doc. De nada.